Buen día, esta es la corrección del parcial 2 de electrónica industrial. En el primer punto, para facilitar los cálculos, se asumió una corriente constante que corresponde al valor de la corriente promedio. De esta forma, el voltaje de salida es continuo y periódico, ya que va desde el encendido del primer SCR hasta el encendido del siguiente SCR, con lo cual beta es igual a alfa. En los cálculos se halló el voltaje de salida promedio, que tiene un valor de 148.54 volts. Posteriormente se halló la resistencia, cuyo valor es de 148.5 miliohms. Aquí se muestra el circuito del primer punto implementado en ORCAD. El tau de este circuito es de 0.6734 segundos. Al simular luego de 5 taos, se obtiene la respuesta que se observa en la figura inferior, donde el voltaje de salida está en color rojo y la corriente en la carga está en color fucsia. Evidentemente, con una bobina de 100 mH se tiene un filtro altamente inductivo, así que en el caso en que la bobina sea de 500 mH, también estaremos ante un filtro altamente inductivo con un tau mayor. Para este punto tenemos un rectificador de onda completa controlado con carga resistiva de 1 miliohmio y una batería en serie de 300 voltios DC. El comportamiento del voltaje de salida va a ser el siguiente: va a ser el voltaje de línea entre las terminales de la carga hasta cuando llegue a 300 voltios, donde indica que va a existir una corriente mayor subiendo que la que entrega la fuente. Esto hace que el SCR se abra y me quede constante los 300 voltios en la salida de la fuente. Lo podemos ver en la siguiente diapositiva. El voltaje de salida va a ser un voltaje de línea en los límites cuando se disparan los SCRs hasta cuando ese voltaje llega a ser 300 voltios. Esto debido a que va a existir una corriente que va a ir subiendo, que va a ser mayor a la que entrega el voltaje de línea. Aquí vemos que se mantiene el voltaje después de ese tiempo en 300, es decir que los SCR se abren hasta el siguiente pulso donde se van a activar otro par de SCRs. Va a existir un comportamiento similar en la corriente de la carga. Habrá una corriente entre los límites cuando se disparan un par de SCRs hasta cuando el voltaje de línea en sus terminales es igual a 300 voltios de la fuente de DC. De ahí en adelante hasta el siguiente disparo de los otro par de SCRs, la corriente va a ser cero. Se nos pide encontrar el factor de rizado de la corriente de la carga. Entonces debemos encontrar la IRMS de la corriente de la carga y la I promedio de la corriente de la carga. Para encontrar los intervalos en donde conducen los SCRs, debemos igualar una tensión de línea. En este caso va a ser la tensión de línea B sub AB de 622.25 C9 a 300 voltios, que es el voltaje de la fuente en DC. Esto nos da aproximadamente en grados de 152 grados, es donde baja con pendiente negativa esta señal, que es también en radianes de 2,638. El comportamiento de la corriente va a ser este, entonces vamos a integrar desde 140 grados, que es donde se dispara los SCRs, hasta 152 grados, y tenemos que pues esta señal se va a repetir 6 veces en un periodo de 2pi, dando una IRMS de 25.339.13 amperios, y pues la I promedio nos da de 9.464.43 amperios, esto en los mismos límites de integración, dando el factor de forma un valor de 2.6773, y reemplazando en la ecuación de factor de rizado nos da que es de 2.48, es decir, de 248%. Para el tercer punto, se realizó inicialmente la transformación del banco de resistencias de delta a Y, por lo cual el valor de la resistencia se modificó para corresponder con la transformación realizada, pasando esta de 3 ohms a 1 ohm. Después, se procedió a analizar los disparos para los SCRs, los cuales tenían una duración de 90 grados y se daban con una separación de 60 grados entre sí. Esto llevó a que hay 2 SCRs encendidos en un instante particular de tiempo. De esta manera se logró determinar la conducción de los SCRs para la fase A y con ello hallar el comportamiento de la corriente para su posterior análisis. A continuación calcularemos la corriente IRMS. Para eso tendremos que saber la corriente de línea, la cual será la tensión VAB C9ωt dividido entre la impedancia, que será 2. Calculamos la IRMS y eso nos da un total de 719 amperios, y se sabe que la potencia es igual a IRMS cuadrado por la resistencia. La resistencia es 1, lo cual nos da una potencia de 516.25 kilowatts para una sola resistencia. Dado que el circuito está balanceado, multiplicamos por 3, lo cual nos termina dando una potencia total de 1548.75 kilowatts. En la siguiente gráfica podemos ver la relación de la resistencia, en donde la tensión y la corriente tienen los mismos comportamientos y obtenemos los mismos picos cuando los SCR se abren. Calculamos en la simulación la corriente IRMS, lo cual nos da 718 amperios, y la potencia de una sola resistencia, que será de 516.24 kilowatts, lo cual valida los cálculos hallados de manera teórica.